Vamos a intentar desarrollar este tema que es previsión para deudores incobrables. Yo utilicé como bibliografía Prioto, Sistemas de Información Contable Básica y material de la Cátedra de Contabilidad. Bueno, esta previsión para deudores incobrables es interesante preguntarnos dónde la vamos a ubicar dentro del estado de situación patrimonial. Por eso yo le puse esto, digamos. Es uno de los componentes, junto a estos otros 6 elementos, del rubro crédito. Esto lo vamos a ver más adelante, algo más gráfico para que ustedes lo entiendan bien. ¿Y cuál es el procedimiento que da origen a la constitución de esta previsión? Bueno, en primer lugar, tenemos la falta de cumplimiento, es decir, nuestro cliente no realizó el pago de una obligación que tenía para con nosotros, entonces en principio estaría constituido en mora. Y si se constituye en mora, nosotros más adelante también vamos a ver eso, cómo lo reflejamos en los asientos, pero si esa mora pasa a ser excesiva, le vamos a entregar el documento que refleja ese derecho que nosotros tenemos, se lo vamos a entregar a un letrado que puede ser un abogado para que inicie las acciones judiciales correspondientes y de esa manera nosotros podamos cobrar ese crédito. Ahora, al cierre de cada ejercicio vamos a tener que estimar sobre el saldo a cobrar cuántos de ellos podrían no pagar. Esto es una estimación, así como el pronóstico te dice va a llover 100 milímetros. Nosotros vamos a decir de esos 100.000 pesos que nosotros vamos a tener en créditos por ventas, 20.000 no nos van a pagar. Después en la realidad puede ser que los que no nos paguen sean 20.000 más o menos. Y al cierre del ejercicio el tratamiento contable va a ser depurar el rubro créditos y las cuentas regularizadoras. ¿Qué quiere decir esto de depurar el rubro créditos? Vamos a tomar, por ejemplo, deudores en cuenta corriente, deudores morosos y deudores en gestión judicial. Lo que se trata con la contabilidad es de reflejar la realidad. Entonces, yo puedo tener en mi contabilidad registrado deudores en cuenta corriente por 100.000 pesos. Pero dentro de esos 100.000 pesos va a haber 10.000 que están vencidos. Entonces nosotros lo vamos a tener que pasar a deudores morosos. Eso quiere decir depurar el rubro créditos. Y las cuentas regularizadoras pertinentes, que sería esta previsión para deudores incobrables, que es una cuenta regularizadora. Y por último, el concepto de las previsiones. Representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes. Por eso yo le decía que hacíamos una analogía con la lluvia, ¿no? Es un importe que nosotros vamos a estimar para hacer frente a situaciones contingentes. Una contingencia es un hecho que puede o no ocurrir en un futuro. Y si ese hecho ocurre, probablemente va a originar disminuciones de activos u obligaciones para el ente. En este caso específico de la previsión para deudores incobrables, la consecuencia va a ser una disminución de un activo y como contrapartida un resultado negativo. Análisis del rubro créditos por ventas al cierre del ejercicio. Al cierre del ejercicio deben analizarse los créditos respecto de sus fechas de vencimiento y al cumplimiento de nuestros deudores. Esto es lo que anteriormente veíamos como depurar. Entonces, debemos ver cuáles de nuestros deudores se encuentran en mora y reflejar esa situación, ¿no? Tenemos deudores en cuenta corriente que ahora son morosos, lo pasamos a deudores morosos. Y cuáles, por la excesiva mora, deben ser pasados a situación judicial, que es este asiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de la constitución de la previsión para deudores incobrables al cierre del ejercicio? Tiene dos consecuencias. Una sobre el activo, reducir la evaluación de los créditos por ventas mediante una cuenta regularizadora de saldo acreedor denominada previsión para deudores incobrables. Porque lo que yo estoy haciendo con esta previsión es estimar cuántos de mis clientes no me van a pagar. Por eso, si no me pagan, mi activo va a disminuir. Y cuando yo constituyo esa previsión, lo hago contra un quebranto, que es un resultado negativo. Si yo no voy a cobrar ese importe, a mí me representa una pérdida. Y para realizar esta previsión o utilizar esta previsión para deudores incobrables, tenemos dos criterios, el criterio directo y el criterio indirecto. El primer paso es igual en ambos criterios. Tenemos que constituir la previsión al cierre del ejercicio. El segundo paso en el criterio directo es imputar las incobrabilidades producidas durante el ejercicio al ejercicio en el que se toman conocimiento las mismas. Es decir,
yo tomo conocimiento de que uno de mis clientes no me va a pagar y lo imputo a ese ejercicio, sin importar cuál es el origen de ese crédito. En cambio, en el criterio indirecto a mí sí me interesa saber cuándo yo realicé esa venta y cuándo nació ese derecho para mí. Entonces, si esas incobrabilidades corresponden a ejercicios anteriores que fueron previsionados, se imputan contra la cuenta previsión. En cambio, si son del presente ejercicio, no fueron previsionadas, entonces constituyen un resultado negativo de este ejercicio. Esto también más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y el último paso en el caso del criterio directo es, al cierre del ejercicio, volver a calcular el valor de la previsión y se ajusta esta por la diferencia entre valor constituido inicialmente y el nuevo valor. Por ejemplo, si nosotros al inicio la constituimos a la previsión por 500 pesos y ahora la calculamos de vuelta y nos dice que el nuevo saldo tiene que ser 1000, vamos a tener que aumentar ese saldo en 500 pesos. El tercer paso en el criterio indirecto es diferente. Al cierre del ejercicio siguiente se cancela el saldo de esa previsión existente contraria. Entonces vamos a tener que hacer previsión para deudores incobrables contraria para dejar el saldo de esa previsión en cero. Y el cuarto paso es calcular el nuevo valor de la previsión y constituirla por el total de su nuevo valor, porque yo en el paso anterior ya había dejado el saldo de esa cuenta en cero. Análisis de las distintas opciones de cálculo de la previsión para deudores incobrables. Esta filmina la armamos porque uno de los chicos había preguntado cuál es la diferencia de utilizar créditos por ventas y ventas a créditos. Créditos por ventas es una cuenta de activo y ventas a crédito es una cuenta de resultados positivos, y dentro de los resultados positivos tenemos ingresos y ganancias. En este caso estaríamos hablando de un ingreso. Utilizando créditos por ventas vamos a hacer un análisis de lo que es esta cuenta y según la clasificación, teniendo en cuenta la composición de su saldo, es una cuenta residual. Entonces el saldo se conforma por la suma algebraica de débitos y créditos. Por eso, si nosotros utilizamos créditos por ventas, en algunos casos no estaríamos reflejando lo que es la realidad, porque si al cierre del ejercicio viene uno de nuestros clientes y cancela todas sus deudas en un importe muy grande, el saldo me va a quedar pequeño y no estaría reflejando la realidad como consecuencia de esa suma algebraica de débitos y créditos. En cambio, si utilizamos la cuenta ventas a créditos, su saldo se forma por la acumulación de importes que representan hechos económicos producidos a lo largo de ciertos periodos. Entonces, utilizando esta cuenta, nos vamos a asegurar que estamos hablando de una acumulación de ingresos por venta de mercaderías a plazo producidos durante un cierto periodo. Entonces, si el cliente viene al cierre del ejercicio y cancela su deuda con nosotros, el saldo de la cuenta ventas a créditos no se va a modificar. Acá están los dos criterios que nosotros utilizamos, diferenciados en asientos. Como habíamos dicho, el primer paso era igual en ambos criterios. En lo que se diferencian es en el segundo paso. Cuando se producen las incobrabilidades en el criterio directo, no nos va a importar cuál es el origen de ese crédito, si es de ejercicios anteriores o si es del presente ejercicio. Siempre lo vamos a imputar contra quebranto por deudores incobrables. En cambio, cuando estamos en el criterio indirecto, nosotros vamos a tener que diferenciar entre los créditos originados por ventas en ejercicios anteriores, que lo vamos a imputar contra la previsión para deudores incobrables, y aquellos créditos que tienen origen en el presente ejercicio, que lo vamos a imputar contra quebrantos por deudores incobrables. En este tercer paso del criterio indirecto, vamos a tener que cancelar la previsión para deudores incobrables. Fíjense que nosotros teníamos 1000 pesos y su saldo lo redujimos acá en 100, entonces nos quedaron 900 pesos. Esos 900 pesos los tenemos que llevar a cero y lo hacemos con este asiento. En el cuarto paso vamos a calcular el saldo de la nueva previsión, que es de, en este caso, en este ejemplo, es de 2500. Y en el criterio directo
yo ya tenía 1000 pesos en el saldo de la cuenta. Esos 1000 pesos no se ven modificados por ningún asiento porque no utilizamos la previsión. Entonces solamente lo aumentamos en 1500 para llegar a los 2500, que es lo que nosotros queremos. En cambio, en el criterio indirecto, yo en este asiento había dejado la previsión con un saldo de 0. Entonces hacemos el asiento por los 2500. Y esto, que es muy importante, es la exposición en el estado de situación patrimonial. Cuando armemos el estado de situación patrimonial, vamos a tener activo, pasivo y patrimonio neto. Bueno, dentro del activo vamos a tener activo corriente y no corriente. El activo corriente se ordena por la liquidez de cada uno de estos rubros. Disponibilidades es más líquido que inversiones y inversiones es más líquido que créditos. Dentro de crédito tenemos créditos por ventas y otros créditos. A su vez, dentro de créditos por ventas tenemos deudores en cuenta corriente, deudores morosos. Esto es lo que yo les hablé en la segunda filmina, donde vamos a ubicar a la previsión por deudores incobrables. Bueno, la suma de estas 4 cuentas me da 700.000 pesos. Y la previsión para deudores incobrables, que es una cuenta regularizadora, se va a ubicar al final restando a las demás cuentas. Entonces yo tenía acá 700.000 pesos menos 2.000, tenemos un total de 690.